La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa en vivo, Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven a través de www.tjcatólico.com. Aquellos que se desvelan junto con nosotros, ¿verdad? Un poquito. Y aquí estamos una vez más, un martes más, en Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Gracias por sintonizarnos y por hacernos compañía. Estaría genial que pudieran participar con nosotros en este programa a través de mensajes de Facebook en Pastoral Vocacional Arquidiocesana, o bien hablarnos por teléfono a cabina al 608-3652, LADA 664, pues nos ubicamos en Tijuana, Baja California. Muy bien, igualmente los invitamos a que también nos sintonice a través de internet en el www.tjcatólico.com, y ahí podrá ver también pues la señal a través de internet. Y pues también le queremos dar las gracias a Koinonia Radio por permitirnos estar nuevamente transmitiendo desde los micrófonos de Koinonia Radio. Y en los controles tenemos Josué Cázares. Gracias, Josué, porque sí, también te desvelas junto con nosotros. Y bueno, Julio, ¿qué te parece si iniciamos con nuestra oración por las vocaciones el día de hoy? Muy bien, claro que sí. Nos ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a tus campos, te pedimos que le des a la Iglesia muchos santos sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dígnate escoger algún miembro de nuestra familia a la vida consagrada, y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la Iglesia. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora, María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. Gracias por permitirnos acompañarles, ¿no? a estas horas de la noche, o bien si nos escuchan en la repetición, pues a estas horas del día, ¿verdad? Así es, Julio, y bueno, recordemos que estamos en el año de la misericordia, y pues es importante tener esto presente, ¿verdad? Durante todo este año, porque pues hay que vivir este año de la misericordia en su plenitud y en su totalidad, ¿verdad? Y bien, Julio, pues el tema del día de hoy, ¿cómo se titula? Bueno, el día de hoy queremos compartirles a nuestros radioescuchas es un primer tema que viene escrito, está redactado en un folleto de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones, publicado por la Organización Mexicana de Agentes de Pastoral Vocacional, OMAPAV. ¿Sí? Este folleto se denomina Subsidios Vocacionales, y de momento se me ocurría subsidios vocacionales, pues no se me venía así, como que no lo relacionaba por la palabra subsidio, ¿no? De que yo lo relacionaba con dinero o algo así, pero en realidad no. Y pues por ahí le hicimos la pregunta y aprovechamos para mandar un saludo a nuestro jefe eclesial, Padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas. Padre, ¿y qué es un subsidio?
y ya nos contesta, no, pues es un apoyo. Ok, pues es muy relacionado, ¿no? Con, por ejemplo, los subsidios que han, por ejemplo, que dicen a la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Ahí en el recibo viene subsidio. Pues es un apoyo, ¿no? Es un apoyo que sea. Bueno, en este caso, la OMAPAP decide editar estos subsidios vocacionales como un apoyo para los animadores vocacionales que se informen, ¿no? ¿Y qué es lo que contiene, Laura, este folleto? Contiene varios artículos, ¿no? Que han sido publicados en varias revistas o que se han a lo mejor charlas o conferencias que se han dado en algún evento, ¿no? Congreso o jornada, ¿no? Así es de que, pues, no puedo decir que es un compendio, pero son varios artículos que han sido publicados de una u otra manera y la OMAPAP ha decidido unirlos y publicarlos todos juntos en este folleto que se titula Subsidios Vocacionales. Y bien, es de este folleto donde se desprende este primer tema, vamos a decir, que vamos a tratar, es Jesús y sus discípulos. Es un tema bien interesante, bien interesante. Es un tema que se publicó, es un artículo que se publicó del autor Santiago Guijarro Oporto en la revista Reseña Bíblica número 36 en Pamplona, España, ¿no? Este artículo muy interesante, pues queremos compartirlo con ustedes que nos están escuchando, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece, Laura, si nos vamos ahora sí que directo a lo que nos comenta este artículo? Julio, antes de pasar al artículo, me gustaría enviar un saludo a Adolfo Nava, que nos está escuchando en esta ocasión desde su casa. Fíjate. ¡Ay, Adolfo! ¡Qué padre! Así es de que... Buenas noches. Pues, gracias Adolfo por estarnos escuchando. Ahora te está tocando vernos desde otra perspectiva. Gracias. Muy bien, muy bien. Y pues, Padre Ramón nos está diciendo que es algo así como un apoyo, digamos, literario vocacional, ¿sí? Muy bien, eso es lo que es un subsidio vocacional. Y bien, ya entrando en materia, ¿no? En este artículo de Jesús y sus discípulos, pues nos habla de que ser cristiano o cristiana, ¿sí? Ante todo es ser discípulo o discípula de Jesús, ¿verdad? Y pues en este artículo pues evoca esa primera experiencia del discipulado cristiano, ¿sí? Que vivieron los primeros discípulos de Jesús, ¿sí? De eso se trata este artículo. Entonces por eso se me hizo así como que bien interesante, ¿no? Porque de momento nosotros pues nos quedamos en lo que por ejemplo nos han dado las enseñanzas de la Sagrada Escritura, o lo que nos dicen o lo que vemos en películas, por ejemplo, ¿no? Y esa es la idea que tenemos nosotros, que pues si bien no todas esas versiones son la verdad las más cercanas a lo que ocurrió, ¿verdad? Sin embargo, aquí el autor Santiago Guijarro pues nos comenta pues esa perspectiva que él tiene de esos primeros discípulos de Jesús, ¿no? Y pues bueno, nosotros como estamos hablando de vocaciones, testimonio de la verdad, pues es importante hablar de esos primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Y Jesús va reuniendo y va instruyendo a sus seguidores para que le ayudaran a proclamar la inminente llegada del reino de Dios. Eso es lo que fue haciendo Jesús, ¿no? ¿Sí? Fueron los primeritos, los primeros en responder a ese llamado y a seguirle, ¿no? Ahora sí que de forma incondicional, con el propósito de compartir su misión y su destino. Y bueno, el autor
cuáles son sus fuentes, ¿sí? Muy importante, ¿no? Muy importante las fuentes, Julio. A ver, ¿cuáles son esas fuentes que el autor consultó, para este artículo? Fíjate, nos describe que, por ejemplo, las cartas de San Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, así como otros escritos de los padres apostólicos, dice, contienen alguna información sobre ellos, ¿no? Sobre esos discípulos. Pero dice, en este caso no los consideró, dice, porque o bien se refieren a una época posterior a la muerte de Jesús, ¿sí? Como son las cartas, Hechos y padres apostólicos, ¿sí? O bien, por ejemplo, que son poco fiables algunos documentos, como por ejemplo esos llamados evangelios apócrifos, ¿verdad? Entonces, que no tienen mucha confiabilidad. Entonces, por lo tanto, este autor se enfoca en los evangelios, ¿verdad? Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan como fuentes primarias de esta investigación que hace él. Entonces, pues es una fuente confiable, ¿verdad? Es la palabra de Dios, esos 4 evangelios, ¿verdad? Y pues lo que pretende el autor, ¿sí? Pues es exponer, ¿sí? Esa primera experiencia del discipulado, ¿no? Y no se trata de una crónica exacta de aquello que sucedió en aquel momento, sino de una reconstrucción que hace a partir de esas fuentes. Sí, de eso se trata y de eso se va a tratar el tema de hoy, ¿no? De eso vamos a estar hablando. Bueno, pues se escucha bastante interesante, así es de que no se vayan, los esperamos en nuestro segundo segmento después de este corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Muy bien, Laura, pues regresamos, queridos radioescuchas, a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, y estamos compartiéndoles el tema de Jesús y sus discípulos, ¿no? El tema publicado por Santiago Guijarro Oporto, y este artículo lo tomamos de la revista Reseña Bíblica número 36, editado en Pamplona, España, ¿verdad? Y nos habla de aquellos primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Y estábamos hablándole de las fuentes, que era pues primordialmente los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Como fuentes primarias de esta investigación. Y pues el autor nos comenta que las tradiciones sobre Jesús pues se transmitieron durante mucho tiempo de forma oral, ¿verdad? Sabemos que esa es una de las maneras en las que se transmitió durante mucho tiempo y se sigue transmitiendo la historia, ¿verdad? De manera oral, ¿sí? Como, por ejemplo, toda la genealogía de Cristo, ¿sí? Pues se conoce, ¿no? Porque está en la Biblia. Lo que pasa es de que esa genealogía, pues a veces se la aprendían de memoria, ¿no? No es de que pues a lo mejor y por ahí a alguien se le ocurrió empezar a escribirlo, ¿no? Pero está escrito, ¿no? Así es, yo creo que bueno, la historia oral es muy importante, ¿no? Porque pues cuántas cosas no se han transmitido, cuántas costumbres y tradiciones no se han transmitido de forma oral, de generación a generación. Sin embargo, pues no podemos pasar por alto que se pierden ciertos detalles, ¿no? Conforme se va pasando el tiempo, ¿no? Estos hechos de forma oral se van perdiendo detalles del hecho que se cuenta, ¿no? Entonces, correcto. Aquí es donde entra la necesidad de escribir
lo que se nos está contando para que ya no se deforme más, ¿no? O ya no cambie más la historia. Sí, aquí lo que nos comenta y nos comparte el autor, ¿verdad? Dice que esa ambientación que se tiene en los evangelios, pues es obra de los mismos evangelistas, ¿no? Donde cada uno de ellos imprime su estilo, ¿verdad? Que probablemente no refleja exactamente pues la situación que se vivió en aquel momento, debido a la pérdida de esas pequeñas detalles, ¿verdad? Sin embargo, pues nos dice que el discipulado, ¿sí?, es un proceso que se inicia con la llamada de Jesús, ¿sí? Ese es el inicio, la llamada de Jesús. Continúa con la instrucción acerca del estilo de vida. El estilo de vida, ¿sí? Primero se llama, luego a vivir ese estilo de vida del discípulo, ¿no? Y que culmina con la incorporación a la propia misión de Cristo, ¿no? Ese es el primer punto, ¿verdad? Este proceso pues lleva a una profunda transformación de esos primeros discípulos que dejan su vida anterior para compartir la vida y la misión de Jesucristo. Así es de que recordemos, ¿no? Entonces inicia este proceso con la llamada, después pasa al estilo de vida, ¿sí? Y posteriormente culmina con la misión. Así ¿sí? es. Y esto no nos lleva a otra cosa que el transformarnos conforme se va avanzando en esto, conforme vas aprendiendo el estilo de vida y vas llevando a cabo la misión, no nos lleva a otra cosa más que a la transformación de sí, para dejar atrás lo que eras y comenzar a vivir una nueva vida. Y esto yo lo veo algo así como la conversión, ¿no? Algo así, algo hay de eso. Y pues en este artículo el autor desglosa cada una de esas etapas, ¿sí? La llamada, ¿sí?, el estilo de vida y la misión, ¿sí? Lo desglosa y lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? En primer lugar, la llamada, ¿no? La imagen con la que solemos representar a la vocación, y no me dejarás mentir, ¿qué se te viene a la mente, no, cuando hablas de vocación? Es Jesús que va pasando ahí por el mar de Galilea, por la orilla, y que se encuentra, ¿verdad?, con Pedro, que está ahí pescando, con Santiago y Juan allá más adelante. Es la imagen, ¿verdad?, que evocamos cuando hablamos de vocación. De la llamada, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa es la versión de Marcos, ¿no? Es la versión que Marcos nos platica, ¿no? Que se sitúa a dicha llamada después de que Juan fue arrestado, ¿no? Esto, pues, la cita, ¿no?, que hace referencias en Marcos 1, del 14 al 15, ¿verdad? Sin embargo, pues, la llamada de los primeros discípulos en Judea, ¿no?, durante el ministerio del Bautista, ¿no?, que también lo refleja en Juan 1, 35 al 51, ¿no? Ahora, Jesús no solo llamó a sus discípulos al comienzo de su ministerio, sino que también en otros momentos posteriores. O sea, no fueron los únicos, ¿no? Sí, Andrés y Pedro, o Santiago y Juan, o sea, no fueron los únicos. Hubo otros más que a lo largo de ese recorrido, a lo largo de ese camino, que él fue llamando, ¿verdad?, que él fue convocando. Ahora, también el artículo nos comparte, ¿no?, que es muy probable que Jesús haya conocido a algunos de ellos en Judea cuando él mismo formaba parte de algún grupo congregado, ¿verdad?, en torno a Juan Bautista. Por ejemplo, esa referencia la hace en la misma cita de Juan 1,
del 35 al 51, ¿verdad? Jesús vive una profunda experiencia religiosa en la que descubre más claramente cuál es su misión, ¿sí? Cuál era ese designio de Dios, ¿sí? Y después de adquirir esta nueva conciencia sobre sí mismo y sobre el proyecto de Dios, entonces es cuando empieza su misión en público, ¿sí? Donde ya empieza a predicar en los diferentes, vamos a decir, en las sinagogas, ¿no? O en diferentes lugares, ¿verdad? También llamó a algunos de los antiguos discípulos de Juan, ¿sí? que habían vuelto a sus lugares de origen, para que le siguieran, para que le ayudaran, ¿no? En esta misión que él pretendía pues llevar a cabo. ¿Sí? Por ahí tenemos una referencia en Marcos 1 del 16 al 20, también nos habla al respecto, ¿no? De que llamó a otros para que le siguieran y le ayudaran, ¿no? Y lo que nos comparte el autor es de que posiblemente esta llamada se repitió más adelante con otras personas hasta llegar a formar pues un grupo de discípulos y discípulas, ¿verdad? ¿Sí? Y si nos situamos en aquellos tiempos, ¿no? De Palestina del siglo I, acuérdense que Cristo viene y define la línea del tiempo, ¿no? El año 0. Y pues en ese primer siglo, ¿sí? Jesús pues no fue el primero o el único que reunió en torno así a un grupo de discípulos, ¿verdad? Había muchos maestros y él era uno de esos maestros que empezó a convocar, ¿verdad? A discípulos, pero lo hizo de una forma nueva, ¿sí? Que revela esa conciencia sobre sí mismo como hijo de Dios y la forma de entender el plan de Dios, ¿sí? Entonces hay algunos rasgos muy característicos de ese llamado que Jesús hizo a esos primeros discípulos. Primero, ¿sí? Jesús toma la iniciativa a la hora de llamar a sus discípulos, ¿sí? Y lo hace con autoridad, ¿sí? Llama a los que él quiere, ¿sí? Por ejemplo, pues en este caso él escoge a aquellos que él consideraba que podían ayudarle en la tarea de anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, escoge a Pedro, escoge a Andrés, escoge a Mateo, ¿sí? E incluso pues que estas personas, vamos a decir, estos primeros llamados tenían un oficio, ¿no? Tenían una buena posición social, como Mateo, que era, pues si recuerdan, pues un recaudador de impuestos, ¿no? Igualmente convoca o llama a aquellos que pertenecían a una familia, ¿no? Como eran Santiago y Juan. Entonces ese llamado les exige un cambio radical de vida, ¿sí? Tuvieron que dejarlo todo, ¿sí? Como lo había hecho el mismo Jesús, ¿no? Entonces es este segundo punto importante, ¿no? Este segundo rasgo característico de ese llamado. Muy bien, con esto terminamos este segundo segmento y regresamos. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocando. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Bueno, y continuamos en Vocaciones, Testimonio de la Verdad con el tema Jesús y sus discípulos, subsidios vocacionales. Y bien, veíamos que pues este autor
tiene sus fuentes en los evangelios, o las fuentes que utiliza son de los evangelios, y se mencionan 3 elementos muy importantes, ¿no? en Jesús y sus discípulos. Uno es la llamada, el estilo de vida y la tarea o la misión, ¿no? Entonces, correcto. Ahorita estábamos hablando de lo que es la llamada, y nos mencionabas, Julio, por allí, que estaba pendiente el objetivo, ¿no? de esta llamada. Sí, esa llamada nos comparte el autor, que tiene un doble objetivo, ¿no? En primer lugar, el seguimiento que implicaba una estrecha relación con Jesús, y en segundo lugar, pues Jesús los llama para que colaboren en su misión cuando estuvieran preparados para ello. O sea, no los manda a la misión desde el principio, ¿no? O sea, primero los llama y luego pues hay que prepararlos, ¿sí? Entonces los prepara, y solo hasta que estuvieran listos los mandaría a esa misión, ¿verdad? Entonces es muy importante estos objetivos. ¿Por qué? Porque como cristianos, pues también nosotros vamos a ser como esos discípulos, ¿no? Como esos primeros discípulos también, ¿no? De mantener una estrecha relación con Jesús, y pues también prepararnos para anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya pasando al estilo de vida, al estilo de vida, bueno, pues aquí el ser discípulo de Jesús significaba ante todo seguirle, ¿no? Hablamos mucho de ven y sígueme, es el lema, ¿no? del seminario diocesano por ahí en alguna campaña, y en la escritura también nos menciona el ven, sígueme, no tengas miedo, ¿verdad? No temas. Bueno, pues esto significa, ser discípulo de Jesús significaba ante todo seguirle, y esto lo podemos ver en Lucas 9:60 o en Marcos 1:18, ¿no? Ir detrás de él también significaba ir detrás de él para aprender de su forma de vida, de su forma de actuar, para aprender todo de él, ¿no? Y bueno, vemos que estas expresiones tienen un triple sentido, ¿no? En las tradiciones sobre el discipulado. En primer lugar, se va a referir a la exigencia de ir físicamente detrás de Jesús con el objeto de aprender de él. O sea, me exige a ir físicamente, a dejar lo que tengo e ir físicamente detrás de él para aprender de él, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, se refiere a una actitud vital que consiste en compartir su estilo de vida. O sea, voy a vivir como él, ¿sí? Así es. Aprender a vivir como él vive para de ahí en adelante seguir con ese mismo estilo de vida, ¿no? Y en tercer lugar, seguir a Jesús significa estar dispuesto a compartir su destino. Así de que imagínense lo que significaba el ser discípulo de Jesús, ¿no? El seguirle, que era seguirle físicamente, aprender su estilo de vida, y en tercer lugar, el compartir su destino. Y yo creo que aquí es importante ubicarnos, ¿no? Yo creo que aquí lo que el autor también intenta hacer es ubicarnos en ese contexto histórico que se vivía en ese momento de esos primeros discípulos, ¿no? Imagínate qué significaba ir físicamente detrás de Jesús. Es ir y caminar por esas veredas que a lo mejor no estaban pavimentadas, no existían carros como hoy, o sea que a lo mejor era de ir a pie o seguramente o ir lo más seguro, ¿no? Seguramente no estaban ni pavimentadas, sí, ni empedradas. Sí, no sé, entonces ¿no? es darnos esa idea, ¿no? De ubicarnos en ese contexto y cómo lo que significaba pues seguir a Cristo, ¿no? En ese ambiente, ¿no?
igual compartir ese estilo de vida, ¿no? Ante todos esos rechazos de las... ya ven que pues Jesús en ocasiones pues no era como que, vamos, muy modosito para rechazar algunas prácticas judías, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era compartir ese estilo de vida que seguía Jesús ante el rechazo de muchos, ¿verdad? Y pues compartir el destino, pues que al que no era judío pues no se le veía bien, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿no? Compartir ese destino, pues yo creo que pues como que era algo difícil, ¿verdad? Así es, pues ahí vemos lo que comprende el estilo de vida, ¿no? Julio, ¿y qué te parece si antes de continuar con el tercer elemento de la tarea, ¿por qué no escuchamos un canto que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estamos platicando de seguir a Jesús, ¿no? De lo que significaba en aquel tiempo el seguir a Jesús. Y yo creo que en este tiempo también, ¿verdad? Sí, claro, pero como nos estamos remontando a aquellos años, por eso lo mencionaba en tiempo pasado, pero sí, definitivamente en esta época también no podemos quedarnos como que nada más antes significaba eso y ahora ya no. Así es de que los invitamos a escuchar este canto que se titula Te doy mi vida, de Gesed, interpretado por Gesed. Y regresamos. Dueño de mi vida, a ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor, mi cruz voy a tomar por ti. Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Tu gracia quiero ver y en ti calmar mi sed, tu agua viva brote en mí. Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración. Pues, Laura, con este canto de Gesed, ¿no? Que nos invita a reflexionar, ¿no? Como para pues entregarnos, ¿no? Entregarnos completamente, ¿sí? Así como esos primeros discípulos, ¿verdad? A ir físicamente detrás de él, a compartir ese estilo de vida, ¿no? A compartir el destino también de Jesús. Y pues dentro de este contexto pues también me gustaría agregar de que pues en su momento Jesús pues no solo llamó a los 12, ¿verdad? A los 12 discípulos que todo el mundo conocemos, ¿verdad? También había por ahí otros llamados que Jesús fue haciendo a lo largo de su recorrido, ¿no? Y por mencionar algunos, Natanael,
José y Matías, también a algunas mujeres, ¿no?, que siguieron y sirvieron a Jesús, no solo en Galilea, sino también en Jerusalén, ¿sí? O bien también simpatizantes de Jesús que aceptaban su doctrina, que aceptaban su misión y que apoyaban ese proyecto, ¿sí?, pero sin abandonar sus casas. Así es. Ni las ocupaciones cotidianas, ¿verdad? Desde sus casas ellos seguían y compartían esa misión, ¿verdad? Eran los que les daban posada y les daban de comer cuando llegaban en misión, ¿no?, a los lugares donde vivían ellos. Aquí era donde los hospedaban, ¿no?, los atendían o les daban, no sé, un momento para que descansaran y demás. Entonces sí, también eran muy importantes, o fueron muy importantes. O aquellos como Zaqueo, por ejemplo, o José de Arimatea. Aquí entra María, Marta, Lázaro. Lázaro, que los escuchamos en los evangelios. Que también fueron llamados, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues con esto terminamos este tercer segmento y regresamos. Alegría, Cristo, tu gracia quiero ver y en ti calmar mi sed, tu agua viva brote en mí. Tú eres el dueño de mi vida. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocando. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Muy bien, y continuamos en este tema de Jesús y sus discípulos, ¿no? Y los discípulos. Y bien, retomando rápidamente, estamos hablando de que pues hay 3 elementos en Jesús y sus discípulos, que es la llamada, el estilo de vida y la tarea. Y bien, en este segmento vamos a tocar el punto de la tarea, ¿no? Que bien, todos los discípulos sabían de alguna manera que al ser llamados por Jesús, al estar siempre con Él, al aprender su estilo de vida, escuchar sus enseñanzas, acompañarlo a todos lados a donde Él iba, los tenía que llevar a después reproducir lo que con Él estaban aprendiendo, ¿no? El transmitir esto que estaban aprendiendo con Él, que iba a llegar el momento tarde o temprano en el que ellos iban a tener que hacer de alguna manera lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la parte de la tarea, el reproducir o compartir, mejor dicho, con otros todo esto que habían aprendido o que estaban aprendiendo al lado de Jesús, ¿no? ¿Cómo ves, Julio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues yo me quedo, ¿no?, con la parte de que la misión pues es anunciar el reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí? En este caso Jesús no viene con un plan, vamos a decir, organizado, vamos a decir así. Eso es lo que nos comenta el autor, ¿verdad? Sino que se basa 100% en la providencia de Dios, ¿sí? Y él pues emprende este trabajo en conjunto con estos 12 discípulos, y les enseña eso mismo, ¿no? A confiar en la providencia de Dios para emprender este camino, ¿no? Y no lo hace como una misión que tiene un plan a largo plazo, sino lo hace como algo que tiene que hacerse ya,
inmediatamente, ¿no? Que es algo urgente, anunciar la buena nueva, ¿no? La buena noticia de que Dios nos ama y de que Él nos espera, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Entonces es esa labor a la cual ya Jesús y sus discípulos empiezan a llamar al pueblo de Israel, ¿no? ¿Sí? Pero Jesús, a diferencia de lo que se pudiera pensar, no va con ciertos, vamos a decir, destinos como pues, los sumos sacerdotes o algo así, sino que va a los sectores más marginados de la sociedad de Israel, ¿no? A ellos va esa misión, ¿sí? Que va a incluir pues a todos, ¿verdad? Le va a dar ese toque de inclusión, ¿sí? Para participar de la salvación, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? De confiar en la providencia de Dios, en este plan que Dios mismo tiene para nosotros a través de Jesucristo, de llevar la buena nueva a todos los confines del mundo, ¿no? Esa es la tarea. Seguir llevando y transmitiendo lo aprendido, ¿no? Sí, y claro. podemos concluir, Julio, bueno, la conclusión que da el autor de este artículo, dice que la distancia que nos separa de la primera experiencia del discipulado y la naturaleza de los testimonios en que se nos ha transmitido solo nos permiten captar la singularidad de estas experiencias en casos muy excepcionales, ¿verdad? Aquí se han contemplado en su conjunto, señalando los trazos más gruesos y los momentos más decisivos. Así es de que pues es lo que él nos presenta en este artículo que tituló Jesús y sus discípulos, ¿no? El autor de este texto, Santiago Guijarro Oporto. Sí, y quizás ya para concluir, ¿no? Como también Santiago Guijarro en este artículo pues habla de cómo esos discípulos de ese primer momento, ¿no? Que están con Jesucristo, que comparten su vida presencialmente, pues comparten las bienaventuranzas, ¿no? Esa bienaventuranza que dice: dichosos sus ojos que ven lo que están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron, ¿verdad? Entonces, pues imagínate, ¿no? Qué maravilloso esa bienaventuranza de compartir ese momento con Cristo en persona, ¿sí? Y así es como podemos tenerlo nosotros también, ¿no? A Cristo vivo, ¿sí? En la Eucaristía, ¿no? Que podemos compartir también ese momento de encuentro con Él, que podemos no solamente escuchar la palabra, sino también seguir el ejemplo, ¿verdad? Que Jesús nos puso, ¿no? A través de su testimonio. Y bueno, yo creo que ya tenemos bastantes años de prueba y de ejemplos, de ejemplos de que sí se puede vivir con ese estilo de vida de Jesús, llevando a cabo la tarea que nos encomendó. Así es de que, pues como bien decías, no es únicamente para los discípulos que tuvieron la bendición de estar cerquita de Jesús cuando Él estaba vivo, sino también aplica para nosotros, ¿no? Que pues también queremos seguirlo y también queremos aprender de su estilo de vida, ¿no? Claro que sí, Laura. Pues muy bien, yo creo que con esto concluimos este primer tema de Jesús y sus discípulos, que está contenido en los subsidios vocacionales de la Organización Mexicana de Agentes de Pastoral Vocacional, ¿verdad?
Y por ahí tenemos algunos anuncios, fíjate, Julio, que al principio, al iniciar el programa, mencionaba que estamos viviendo el año de la misericordia, ¿no? Y vamos a tratar de estarles presentando durante este año algunas ventanas de la misericordia, ¿no? Por allí quienes nos pueden ver a través de internet pueden apreciar una imagen, ¿no? Esta información, la fuente original es catholic.net, pero bueno, la hemos extraído para ustedes. La primer ventana de este año de la misericordia corresponde al mes de enero y es las miserias del mundo, la ventana de las miserias del mundo. Y nos dice que las miserias del mundo hagan que mi corazón sea siempre sensible, que nunca pronuncie aquello de yo no puedo hacer nada por lo que queda lejos. Que mi oración es un modo de llegar hasta esos volcanes de injusticia o de injusticias. Esto es lo que nos dice esta primer ventana, ¿no? Las miserias del mundo. Así es de que tengamos bien presente durante lo que queda de este mes de enero, de estar orando por todos aquellos que a lo mejor no están cerquita de nosotros, pero sabemos que están sufriendo de una u otra manera alguna injusticia. Entonces, tenerlos presentes en nuestra oración diaria. Y bien, ahora vamos a continuar. Por allí tenemos algunos eventos, algunas invitaciones a retiros, a encuentros que se van a realizar este próximo fin de semana, ¿verdad? Julio, tenemos por allí el encuentro o la segunda etapa del encuentro que está organizando la PVR, Pastoral Vocacional Religiosa. A este encuentro le han titulado Mi lugar en el mundo. Recuerden, es este sábado 23 de enero de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Está dirigido tanto para hombres como para mujeres de 15 años en adelante. Tiene una cooperación de 30 pesos y pues es importante que lleven lonche. Los teléfonos para obtener mayor información es el 686-1545 y los celulares 664-360-8926. También por allí tenemos este próximo sábado el CENFAM, organizado por el Seminario Diocesano de Tijuana. Inicia a las 9 de la mañana. Hay que estar presentes en el seminario menor, el que se encuentra ubicado en el Cerro Colorado. Y pues va dirigido a jovencitos de 15 años en adelante con un deseo, un anhelo y la intención de ser sacerdotes. Así es de que, pues ya saben, por allí hay hay eventos para escoger. Y bien, con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros. Les enviamos un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga. Hasta luego. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional.